Fue humillada por su apariencia en un avión lleno de extraños que no sabían cómo reaccionar. Pero solo unos minutos más tarde, la persona que la ridiculizó frente a todos enfrentaría una consecuencia que nadie, ni siquiera los pasajeros más atentos, hubiera podido imaginar. Lo que ocurrió durante ese vuelo no solo cambiaría la vida de una adolescente negra de tan solo 15 años, sino que marcaría un antes y un después para la aerolínea entera y para todos aquellos que alguna vez se sintieron fuera de lugar por atreverse a ser auténticos. Así que antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo hoy. Y si disfrutas historias reales como esta, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias de Ava. Kiana tenía solo 15 años, pero caminaba por el pasillo del avión como si supiera que su lugar en el mundo no necesitaba permiso, con su mochila de colores colgada al hombro, una sudadera oversize con parches de anime y un peinado que había tardado más de 6 horas en hacerse, una corona perfecta de trenzas fulani adornadas con cuentas, los hilos dorados y pequeños, dijes que su madre le había colocado con un cuidado que rozaba lo ceremonial. Porque no era solo cabello, era historia, identidad, herencia y belleza tejida, desde las raíces hasta las puntas. Pero mientras buscaba su asiento 19A junto a la ventanilla, una azafata de rostro severo y moño tan apretado como su ceño fruncido, la observó con una mezcla de escepticismo y fastidio apenas disimulado, porque aunque el vuelo iba con poco retraso y el abordaje avanzaba sin problemas, la presencia de una chica con ese tipo de cabello, con ese estilo tan evidente y sin disculpas, activó en la mujer llamada Teresa Rivas, con 20 años de experiencia en vuelos internacionales, una reacción automática, como si la simple existencia de Kiana desafiara las reglas invisibles del buen comportamiento aéreo. Cuando Kiana intentó sentarse, Teresa se acercó con un gesto rápido, sin siquiera mirarla a los ojos, y le dijo con un tono cortante y un volumen lo suficientemente alto, como para que varias personas en las filas cercanas pudieran oírlo: «Señorita, necesito que se amarre el cabello o se lo recoja. Está bloqueando la visibilidad del pasajero de atrás. No es apropiado que lo tenga así de suelto y voluminoso dentro del avión». La frase cayó como un balde de agua fría, no por el contenido técnico que ya de por sí era absurdo, sino por el tono de desdén, por la forma en que fue dicha, por la mirada de desaprobación que la acompañó, y por los murmullos que comenzaron a crecer lentamente entre los pasajeros, que no sabían si intervenir o mirar hacia otro lado. Kiana, que nunca había viajado sola y que hasta ese momento estaba emocionada por visitar a su tía en San Francisco, sintió como sus mejillas se encendían, no de vergüenza por su cabello, sino por la violencia sutil pero punzante de haber sido convertida en problema por ser quien era. Intentó decir que su cabello no estaba suelto, que eran trenzas perfectamente recogidas, que no ocupaba más espacio que una gorra o un sombrero, pero Teresa no la dejó terminar. Alzó una ceja y dijo con la autoridad hueca de quien no espera ser desafiada: «No voy a repetirlo, señorita. Recoja su cabello o me veré obligada a cambiarla de asiento por incumplimiento de normas de comportamiento a bordo». Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo el rumbo del vuelo, aunque en ese momento nadie lo entendía aún. Una voz, desde la primera fila de clase ejecutiva, se alzó con la tranquilidad peligrosa de quien está acostumbrado a que el mundo escuche cuando habla. Una voz que dijo: «¿Desde cuándo el orgullo étnico es una amenaza para la seguridad aérea?». Todos se giraron. Y fue allí donde comenzó a escribirse otra historia. Cuando la voz resonó desde la primera fila de clase ejecutiva con esa cadencia tranquila pero imposible de ignorar, todos los pasajeros cercanos giraron la cabeza con una mezcla de curiosidad y expectativa, porque no era común que alguien, y mucho menos desde esa parte del avión, desafiara abiertamente a un miembro de la tripulación. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera la propia Teresa Rivas, era que quien se había atrevido a hablar con tanta claridad, desde el asiento 1C, era una mujer envuelta en una chaqueta de cuero marrón oscuro, con gafas negras de montura gruesa, y una expresión tan serena como contundente. Una mujer que hasta ese momento había pasado desapercibida, leyendo en silencio y sin interactuar con nadie, pero cuya identidad, una vez revelada,
sería suficiente para sacudir los cimientos de todo lo que estaba por ocurrir. Su nombre era Amira Caldwell, y aunque la mayoría de los pasajeros no lo supo en ese instante, en los círculos académicos, culturales y sociales más relevantes del país, ella era reconocida como una de las principales activistas por los derechos de las mujeres negras, una escritora multipremiada por su ensayo El derecho a ocupar espacio, y una conferencista invitada frecuente en universidades de renombre, donde hablaba precisamente sobre los sistemas de microagresiones normalizadas en espacios públicos, como los aviones, las aulas y las oficinas. La frase que acababa de pronunciar, ¿desde cuándo el orgullo étnico es una amenaza para la seguridad aérea?, no fue improvisada ni teatral, sino una bala cuidadosamente calibrada que perforó el silencio incómodo de la cabina y detuvo por completo la marcha triunfal de Teresa, quien, por primera vez en años, no supo qué responder, no porque le faltaran palabras, sino porque, de golpe, había sido arrancada de su zona de poder automático y enfrentada con una autoridad que no llevaba uniforme, pero sí un tipo de respeto que no podía imponerse, solo ganarse. Kiana, aún sentada junto a la ventanilla con las manos en las piernas y la mirada fija en su regazo, levantó la cabeza con un gesto lento y desconfiado, como quien no está segura de si puede creer lo que está oyendo, y al encontrarse con los ojos de Amira firmes, cálidos, y cargados de una complicidad invisible, sintió por primera vez en todo el vuelo que no estaba sola, que no tenía que pedir perdón por su pelo, ni encogerse para caber en el asiento que le correspondía, ni cambiar su esencia para encajar en la comodidad ajena. Pero antes de que Teresa pudiera recobrar el control de la situación, Amira se puso de pie con una elegancia que hacía imposible considerarla una amenaza. Caminó lentamente hacia la sección económica, se detuvo justo al lado de Kiana, y con voz firme pero amable dijo: «Esta joven tiene derecho a existir tal como es. Y si usted considera que su peinado representa una violación de las normas de vuelo, exijo que me muestre, ahora mismo, el reglamento interno donde eso esté especificado por escrito». Un murmullo colectivo creció entre los pasajeros, algunos de los cuales ya habían sacado sus teléfonos, no para llamar a nadie, sino para grabar lo que estaba ocurriendo, porque intuían como se intuyen los momentos que hacen historia que estaban siendo testigos de algo mucho más grande que una discusión sobre peinados. Teresa tragó saliva, retrocedió medio paso, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control, que sus palabras ya no eran órdenes, y que la marea estaba cambiando. Pero lo que nadie sabía aún, ni Kiana, ni Amira, ni Teresa, era que entre los pasajeros se encontraba alguien más, alguien que no solo observaba, sino que tenía el poder de hacer de esa escena una lección inolvidable para todo el sector aeronáutico, una presencia que aún no se había revelado. Mientras el ambiente dentro del avión se tensaba como una cuerda afinada al límite, y Teresa Rivas intentaba recuperar el control de una situación que ya se le escurría entre los dedos como agua turbia, los pasajeros seguían observando con una mezcla de incredulidad, incomodidad y creciente interés, porque aquello que al principio parecía un simple altercado por el tamaño de un peinado ya se había transformado en una escena de confrontación ética, de identidad, de justicia, y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sabían que el desenlace no dependería únicamente de la lógica, sino de quien tuviera la autoridad más respetada a bordo. Fue entonces, en medio del silencio cargado de tensión y expectación, que desde la fila 4D se levantó un hombre mayor, de traje sobrio y gafas redondas, con un rostro difícil de reconocer a primera vista, pero cuyo nombre, al ser pronunciado, alteraría el curso de todo lo que estaba por pasar. Porque cuando Amira, al girarse para ver quién se acercaba, entrecerró los ojos por un instante y luego alzó las cejas con una sorpresa apenas contenida, supo de inmediato que ya no estaban solos en esa conversación. «Disculpen», dijo el hombre con voz grave y pausada, «pero creo que es momento de aclarar algunas cosas antes de que esto escale a un punto irreversible». Nadie lo interrumpió. Nadie osó hablar. Porque ese hombre, que en un principio parecía un pasajero cualquiera, era en realidad el señor Martín Espinoza, vicepresidente del Consejo de Seguridad y Ética Operacional de la aerolínea,
una figura interna que rara vez volaba sin anunciarse, que viajaba para observar, auditar y evaluar el cumplimiento real de las políticas de inclusión, respeto y servicio que muchas veces se citaban en folletos, pero no se practicaban en el aire. Y en ese momento, él acababa de presenciar, con detalle, el trato hacia Kiana. He escuchado desde el principio, continuó, y me parece inaceptable que una menor de edad haya sido señalada por un elemento tan esencial, tan inofensivo y tan hermoso como su cabello, en nombre de una norma inexistente. El murmullo que se levantó entre los pasajeros fue distinto esta vez. Más indignado, más claro, como si las piezas comenzaran a encajar. Teresa palideció ligeramente, como si por fin entendiera que no se trataba de una insubordinación pasajera, sino de una cadena de errores bajo observación oficial, y que ahora, cada palabra mal colocada, sería analizada bajo una lupa mucho más poderosa que cualquier manual interno. Martín se acercó unos pasos, miró a Kiana con una expresión de respeto genuino, luego a Amira con una ligera inclinación de cabeza que equivalía a un reconocimiento de igual a igual, y finalmente a Teresa, a quien le dijo con una firmeza que no necesitaba alzar la voz: «Esta joven no será movida de su asiento, no se le pedirá que oculte, modifique ni justifique su cabello. Y si usted considera que eso va contra el reglamento, entonces, mañana estará sentada en una sala de evaluación, explicando ante el comité cuál es exactamente el artículo que sustenta su decisión». Teresa no respondió. No podía. Y mientras regresaba lentamente al frente del avión, sin mirar a nadie a los ojos, sabiendo que había perdido algo más que una discusión, Kiana respiró por primera vez desde que se había sentado, y ese aire no sabía a derrota, ni a miedo, ni a vergüenza, sabía a libertad. Pero el vuelo no había terminado, y el giro más inesperado aún estaba por venir. Con el conflicto aparentemente resuelto y la autoridad moral y operativa claramente reubicada, la tensión en la cabina no desapareció del todo, sino que se transformó en una energía latente, como esas tormentas que se alejan pero dejan el cielo cargado. Porque aunque Martín Espinosa había puesto un freno contundente a la conducta de Teresa Rivas, algo más profundo seguía latiendo entre los pasajeros, una mezcla de indignación acumulada, solidaridad tímida, y la necesidad urgente de expresar lo que hasta entonces solo se murmuraba entre filas o se grababa desde las cámaras de los teléfonos móviles. Amira Caldwell, aún de pie junto a Kiana, se agachó levemente para hablar con ella sin que el resto oyera, y le dijo algo que, aunque suave, encendió una chispa poderosa dentro de la adolescente. «Tú sabes que tu cabello cuenta una historia, ¿no?» Kiana asintió, sorprendida, con los ojos húmedos pero ahora firmes, como si de pronto su cuerpo recordara todo lo que su voz aún no se atrevía a decir. Fue entonces, mientras la aeronave continuaba su trayecto sobre el Atlántico, que una pasajera de la fila 17, una joven con auriculares grandes y una guitarra apoyada contra sus piernas, levantó la mano tímidamente y preguntó en voz alta: «Perdón, ¿sería demasiado raro si alguien toca algo?» El silencio que siguió fue de esos que aprueban sin necesidad de palabras. La joven, que se presentó simplemente como Luana, se puso de pie, tomó su guitarra acústica con manos que temblaban un poco, y sin dirigirse a nadie en particular, comenzó a tocar una progresión suave, en la menor, con acordes que flotaban como una caricia en medio del aire viciado por las tensiones del vuelo. Y lo que ocurrió después nadie lo había planeado, pero fue tan orgánico, tan espontáneo y tan poderoso que ni los asistentes de vuelo, incluso los que aún estaban en shock por lo ocurrido, se atrevieron a detenerlo. Amira, con esa intuición de quien sabe cuándo el arte debe tomar la palabra, se dirigió a la parte frontal del avión y pidió el micrófono del sistema de intercomunicador, no para hacer un anuncio oficial, sino para decir algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. «Queridos pasajeros, este vuelo tuvo un momento feo, incómodo y absolutamente evitable, pero también tenemos la oportunidad de transformarlo, de convertirlo en un momento inolvidable por las razones correctas. Así que si a nadie le molesta, quiero invitar a esta joven, Kiana, a compartir con nosotros algo, lo que quiera, como quiera,
porque su presencia aquí merece celebrarse, no esconderse. Todos miraron a Kiana, que al principio dudó, tragó saliva, bajó la vista, pero luego se puso de pie. Y cuando lo hizo, algo cambió en el avión. Las trenzas brillaron con la luz tenue de cabina. Las cuentas sonaron levemente con su movimiento. Y su voz, aunque temblorosa, dijo con fuerza: «Mi mamá me enseñó que cada trenza en mi cabeza tiene una razón, y que cuando alguien se burla, no se ríe de mí, se ríe de siglos de historia que no entiende, así que no me voy a esconder». Un aplauso comenzó desde la fila 20, luego de la 15, y finalmente de todo el avión, mientras Luana seguía tocando una melodía suave que se volvió himno no oficial de ese vuelo. Fue un momento que no estaba en ningún protocolo, pero que curó mucho más que cualquier pedido de disculpas. Y sin que nadie lo supiera todavía, uno de los pasajeros había grabado todo con un equipo profesional, y ese video estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras la melodía aún flotaba entre los compartimientos de equipaje y las miradas llenas de emoción de los pasajeros que habían sido testigos de un momento tan improvisado como inolvidable, uno de los hombres sentados en la fila 14, discreto, con una camisa azul claro y una cámara réflex de aspecto profesional apoyada sobre su regazo, revisaba el metraje con la serenidad metódica de quien sabe que acaba de captar algo más valioso que cualquier itinerario de viaje o paisaje aéreo. Porque lo que él tenía entre sus manos no era solo un registro audiovisual, era una cápsula de verdad, belleza, dolor y poder que ningún departamento de marketing del mundo hubiera sido capaz de crear. Ese hombre se llamaba Ricardo Telles, y aunque muchos lo conocían por sus documentales premiados sobre comunidades afrodescendientes en América Latina, pocos sabían que en ese vuelo iba camino a presentar una nueva serie de cortos para una plataforma global de contenidos sociales. Y mucho menos sabían que tenía una política personal inquebrantable. Si una injusticia ocurría delante de su lente, su trabajo no era mirar hacia otro lado, sino grabar, proteger, amplificar y dejar que la verdad hablara en alta definición. Durante el vuelo, había grabado discretamente desde el primer momento en que Teresa Rivas interrumpió a Kiana. Registró la intervención de Amira, la reacción de los pasajeros, la declaración de Martín Espinosa y, por supuesto, la escena musical que se convirtió en un símbolo, todo sin interferir, sin manipular, sin dramatizar, simplemente dejando que la realidad mostrara su crudeza y su luz. A menos de una hora de aterrizar, Ricardo editó un corte rápido de 3 minutos, con subtítulos incrustados, una transición suave entre escenas y un cierre en silencio con una frase que aparecía sobre fondo negro. Esto ocurrió en el vuelo 732. Ella solo tenía trenzas. Ellos hicieron historia. Subió el video a sus redes personales y al canal de la plataforma con la que colaboraba, con una descripción breve: no todo lo que ocurre en el aire debe olvidarse al aterrizar. Para cuando el avión tocó pista, el video ya tenía más de 150, 0 visualizaciones, con comentarios en inglés, español, francés y portugués, con etiquetas como «Vuela libre», «Mi cabello, mi historia» y «Justicia para Kiana». Y mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, revisando sus móviles aún en modo avión, uno a uno comenzaron a ver sus pantallas iluminarse con el mismo video que acababan de protagonizar. Teresa Rivas, aún intentando mantenerse profesional en el pasillo, sintió cómo sus piernas temblaban cuando una colega le susurró al oído: «Estás en internet». Ya se volvió viral. Y no era una exageración. En menos de una hora, la aerolínea recibió miles de menciones, preguntas de periodistas, amenazas de boicot y solicitudes de pronunciamiento oficial, mientras el rostro de Kiana, captado en una toma en que ella hablaba de sus trenzas con voz temblorosa pero firme, se convertía en símbolo de algo más profundo que moda o estilo: el derecho a existir sin pedir disculpas. El video, antes incluso de que bajaran del avión, ya había aterrizado en más lugares que el propio vuelo. Y las repercusiones apenas comenzaban. Apenas 15 minutos después de que el avión se detuviera en la puerta de desembarque,
y los primeros pasajeros comenzaran a salir con pasos lentos pero cargados de murmullos entrecortados y pantallas encendidas, en la sala de operaciones de la aerolínea ubicada en un edificio de cristal en las afueras de Atlanta, las notificaciones comenzaron a llegar con una velocidad que ningún equipo de comunicación estaba preparado para procesar, porque aunque ya estaban acostumbrados a gestionar quejas comunes, retrasos, maletas extraviadas y hasta videos de asistentes de vuelo dormidos, lo que tenían frente a ellos era una ola de indignación colectiva impulsada por un clip emocional, poderoso, estéticamente impecable, y por sobre todo, absolutamente real. Los hashtags comenzaron a escalar en tendencia global. Mi cabello no estorba, vuelo 732. Kiana no está sola. Y el más inesperado de todos, Teresa renuncia, acompañado por capturas del momento exacto en que la azafata intentaba forzar a una adolescente a modificar su apariencia por el bienestar visual del pasajero detrás, una frase que fue transcrita, citada y comentada por activistas, artistas, celebridades y políticos en cuestión de minutos, volviendo imposible que la aerolínea se mantuviera en modo silencio sin arriesgar algo mucho mayor que su reputación, su legitimidad moral. En un intento desesperado por controlar la narrativa, el Departamento de Relaciones Públicas redactó un comunicado genérico que hablaba de una situación desafortunada, procedimientos en revisión y el compromiso permanente con la diversidad. Pero antes de que pudieran publicarlo oficialmente, una fuente interna cuyo nombre aún no se conoce filtró el documento a periodistas aliados y lo que debía ser un escudo de contención se convirtió en gasolina sobre el fuego, porque los usuarios en redes no tardaron en señalar la frialdad del lenguaje, la evasión de responsabilidades y el hecho inquietante de que en ningún párrafo se mencionaba a Kiana por su nombre. Fue entonces cuando Amira Caldwell, que ya se encontraba en tierra, acompañando a Kiana hasta la zona de equipaje, recibió una llamada de su editora en Nueva York, quien le propuso una idea tan arriesgada como brillante: publicar un artículo de opinión esa misma noche en uno de los medios más leídos del país. No como escritora, no como activista, sino como testigo directa, como pasajera, como mujer negra que vio con sus propios ojos cómo el poder se ejerce, se abusa y se redistribuye, todo en la cabina de un avión. Amira no lo dudó. Escribió el texto en menos de una hora, sentada en la cafetería del aeropuerto, con Kiana dormida sobre su hombro, agotada por el desgaste emocional del día, mientras su madre, quien había llegado corriendo al aeropuerto tras enterarse por redes sociales, la cubría con una chaqueta y murmuraba entre lágrimas: «Nunca más, mi amor. Nunca más vas a pasar por esto sola». El artículo se tituló «La niña de las trenzas y el cielo que quiso callarla», y fue compartido más de 3 millones de veces en las primeras 12 horas. Teresa Rivas, al leerlo esa madrugada desde su habitación de hotel asignada por la compañía, no pudo terminar el último párrafo. Apagó la pantalla, y por primera vez en años, lloró, no por el castigo que vendría, sino porque, por fin, entendía el daño que había causado, y ya no había forma de negarlo. Días después de que el vuelo 732 se convirtiera en una tormenta mediática global, mientras editoriales de todo el mundo analizaban lo ocurrido desde enfoques socioculturales, legales y éticos, y mientras las imágenes de Kiana con sus trenzas brillando bajo la luz de cabina eran compartidas por artistas, educadores y activistas en redes, lo que parecía una historia viral más comenzó a convertirse en un símbolo transformador de algo mucho más profundo: la lucha silenciosa de millones de niñas negras por existir plenamente en espacios que nunca fueron diseñados para ellas, y el momento exacto en que una sola de esas niñas se negó a agachar la cabeza, y el mundo, por fin, la escuchó. La aerolínea, acorralada por la presión pública, la pérdida masiva de reservas en menos de una semana y el llamado de boicot promovido por varias organizaciones de derechos civiles, emitió finalmente un segundo comunicado, esta vez redactado no por su departamento de marketing, sino por un equipo externo asesorado por líderes comunitarios, y por primera vez en su historia incluyó el nombre de una pasajera en un mensaje oficial.
Queremos ofrecer una disculpa pública a Kiana Williamson, de 15 años, por el trato inaceptable que recibió a bordo de uno de nuestros vuelos. Su cabello no solo no era una infracción, era una corona, una expresión cultural y una declaración de identidad que merecía respeto, no censura. Además, anunciaron la implementación inmediata de un nuevo programa de sensibilización obligatoria para todo el personal de vuelo, el despido definitivo de Teresa Rivas, quien aceptó firmar una carta de retiro voluntario después de reunirse con el comité disciplinario, y una invitación formal a Kiana y su familia para participar en una serie de mesas de diálogo sobre equidad aérea que serían grabadas y convertidas en materiales educativos internos. Pero lo más inesperado ocurrió semanas después, cuando en una ceremonia discreta pero emotiva en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C., Kiana fue homenajeada con una distinción honorífica por su contribución simbólica al avance del respeto y representación de las niñas negras en espacios públicos. Y fue allí, con su madre a un lado y las mismas trenzas decoradas con nuevos dijes plateados, que subió al pequeño escenario de madera, miró al público y dijo algo que nadie olvidaría. Ese día, en el avión, me dijeron que mi pelo era demasiado, y ahora hay todo un programa de formación profesional dedicado a entender por qué es perfecto así como es. Así que si alguien más alguna vez siente que estorba por ser auténtico, solo recuerden esto: no están solos, y nadie tiene derecho a pedirles que se recojan el alma para encajar en un asiento. El aplauso que siguió fue largo, de pie, y no por cortesía, sino porque todos sabían que estaban ante algo más grande que un vuelo complicado. Estaban ante el aterrizaje más importante de todos, el que ocurre cuando una historia aterriza en el corazón de una sociedad y la obliga a cambiar de rumbo.